bríndanos paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo, prosperidad en todo lo que nosotros hacemos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues buenas noches a todos. Yo soy George Marvin y por favor si quieren tomar asiento. Y me gustaría dar un especial agradecimiento a nuestro grupo de alabanza porque ellos hacen que el Espíritu Santo, que nosotros nos podemos conectar con el Espíritu Santo. Entonces, muchas gracias, se los agradezco mucho. Bueno, los que estuvieron aquí el jueves pasado dijeron, híjole, cuántas escrituras. Creo que todo lo que hicimos fue leer escrituras, ¿verdad? Parecía que tenía yo la Biblia acá dentro de mi máquina, que sí la tengo, les digo. Pero les quiero comentar, el Señor tiene un sentido del humor muy especial, porque normalmente lo que pasa es que cuando nosotros nos llaman a poder ya sea hablar con alguien o a dar una clase, normalmente es porque también tenemos que hacer algo dentro de nosotros mismos. Y yo le estaba comentando al pastor Nava que ahorita que estamos hablando acerca del orgullo, del honor y de la humildad, pues muchas veces por nuestro trasfondo, de a dónde venimos y todo, eso como que se nos queda, ¿no? Y como hemos visto, es probablemente una de las cosas más difíciles para nosotros para quitar encima de nosotros, especialmente el orgullo. Entonces, el comentario que le hice al pastor Nava fue que lo chistoso acerca de esto era que, pues yo siempre sentía que no era una persona orgullosa, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar este tema, me di cuenta de que todavía me falta un poquito. No diría un poquito, sino un muchito. ¿Ok? Pero es bueno, porque si nosotros entendemos y vemos lo nuevo que el Señor tiene para nosotros, también nosotros podemos mejorar lo que queremos hacer. Entonces, esta noche lo que voy a hablar es acerca, el título que le puse es La humildad en el Señor nos enaltece. Y quiero empezar leyendo una oración en Efesios que escribió Pablo, en Efesios 3, 7 al 13, y les prometo que no hay tantas escrituras esta vez, que dice, de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Lo que me encanta es cómo empieza Pablo con esta oración dirigida a los efesios. Él dice, de este evangelio llegué a ser servidor. En otras palabras, me llamaron para servir el evangelio. Y si conocemos el trasfondo de Pablo, sabemos que Pablo, me imagino que era una persona un poquito orgullosa. ¿Ok? Y él, aquí vemos como él dice, yo vengo a servir. Y cuando hablamos de servir en el evangelio, es el quitarnos, y lo voy a hacer, y quitarnos algo que nosotros tenemos encima, para que nosotros podamos depender del Señor. Entonces,
Voy a hacer un resumen rápido de lo que platicamos, que es, como yo le estaba comentando, el orgullo. El orgullo es lo que a veces nosotros mismos tratamos de enaltecernos, ¿ok? Y vemos, y la referencia que utilicé fue Ezequiel 28, del 11 al 19, que no les voy a leer todo. Les voy a comentar que aquí lo que vemos es que vemos al rey de Tiro, que fue una persona en realidad muy próspera, fue una persona en realidad, aquí como vemos la descripción de él, fue una persona bella, fue una persona bien, pero por esa misma hermosura, él se volvió muy orgulloso, y ese orgullo hizo que fuera desterrado, que fuera quitado de donde él estaba, y fue desterrado hacia la tierra. Entonces hablaríamos que estamos hablando de Satanás. Y quiero que recordemos que la descripción o la definición de humildad en el significado bíblico no habla de nuestra situación financiera, no habla acerca de nuestra situación física, sino más que nada en realidad habla acerca de la ausencia del ego. ¿Okay? Lo importante aquí es que es una humildad en la cual nosotros en realidad lo que pasa es que nos volvemos dependientes del Señor. Dentro de nuestro corazón sacamos el ego y dependemos del Señor. Esto es muy importante porque aquí es a donde nosotros nos tenemos que dar cuenta que tenemos que morir al orgullo. Y recuerden que les dije que cómo podemos nosotros quitar o morir a ese orgullo, porque muchas veces decimos, híjole, pero eso está bien difícil. Pero recuerden que el minuto que nosotros aceptamos al Señor en nuestro nuevo nacimiento, somos una nueva criatura, somos algo nuevo, diferente. Y como dice la palabra, nueva criatura somos. Y asumimos el mismo carácter de Dios. Entonces, allí es a donde nosotros podemos decir que yo puedo empujar, puedo quitar de mí esa parte. Y por eso les comenté que en realidad el despojar de nuestro orgullo es Dios el que nos lo va a hacer. ¿Okay? Que tú tienes que hacer cosas, eso sí, pero Dios es el que te va a ayudar a que tú lo puedas sacar. En Filipenses 2, del 6 al 9 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Estamos hablando de Jesús. Si Jesús pudo hacer eso y nosotros somos nuevos, tenemos un nuevo nacimiento, también lo podemos hacer nosotros. También lo podemos hacer. La muerte del ego, ¿ok?, es morir al pecado, morir a la vida de nuestro pasado. Recuerden que yo les comenté que parte de mi vida, y les voy a hablar un poquito de mi vida porque, como les dije, el Señor está trabajando en mí acerca del orgullo.
Y parte de mi vida, pues yo era un director general de una empresa. Entonces, pues obviamente, siendo un director general de una empresa, pues el orgullo se te mete un poquito. ¿Okay? Y después de 16 años de estar trabajando allí, de repente llega el día que te llaman, como a todos, te sientan y te dicen, ya no voy a necesitar de tus servicios. ¿Ok? Y eso para mí, no saben. Yo siempre había preparado que cuando iba a hacer un cambio en mi carrera, siempre era el que yo me iba primero. Yo llegaba y les decía, muchas gracias, me voy. Y esperaba a ver lo que me ofrecían. ¿Ok? Y sí me ofrecían cosas más interesantes. Y a veces yo les decía, bueno, ¿por qué no me ofrecieron esto cuando yo estaba aquí, no? Pero bueno, ya acepté el otro lugar, entonces ya me fui. Pero en este caso, yo no tenía nada. No había yo buscado, aunque ya sabía por ahí qué iba a pasar, pero no estaba yo preparado. Entonces de repente yo me sentí como desnudo. ¿Ok? De repente ya no tenía yo una manera de recibir un sustento. Y yo dije, bueno, pero yo soy un hombre de éxito. Yo hice esta compañía, la arranqué de cero. ¿Por qué no la puedo hacer yo para mí? ¿No? Tengo todos estos talentos, tengo todas estas habilidades que Dios me dio. Y acá atrás, más o menos aquí, estaba Dios. ¿Por qué? Por ese orgullo que teníamos. ¿Okay? Por el sentir de que yo puedo. Yo lo puedo hacer. El Señor trabajó conmigo casi 13 años, 14 años, más o menos. Cuando salí de trabajar, ¿qué es lo que pasó? Estaba hablando con mi esposa y ella me dijo, voy a entrar al instituto. Yo dije, perfecto, algo que hacer en vez de estar sentado en la casa mientras me llegan las múltiples ofrecimientos de trabajo. ¿Okay? Pues me voy al instituto a pasar el tiempo y a ver qué aprendo, ¿no? Y estimo que voy a estar allí como el primer trimestre. 2 años después, ¿ok? El Señor habló conmigo, estaba yo aquí afuera y me dijo, yo dije, oye, Señor, ¿qué onda? ¿No? Y Él me dijo, encárgate de lo mío, yo me voy a encargar de lo tuyo. ¿Ok? Pero yo todavía tenía ese de que, pues, todavía tengo mucho que ofrecer. Y el Señor me ha ido llevando. Y hace como en el diciembre pasado estaba yo hablando con las personas con quien me asocié, con quien estoy trabajando ahorita, y me hicieron un comentario, me dijeron, a ellos los he conocido por 30 años. Conozco la compañía, he trabajado con ellos y todo, y de repente me invitaron a trabajar con ellos. Entonces ellos me hicieron un comentario y me dijeron, nos tardamos mucho tiempo en que tú vinieras a trabajar con nosotros, porque teníamos que preparar la compañía para que tú llegaras. ¿Qué tal,
Y ¿saben lo que yo les dije? Yo les dije, les tengo una noticia. Esos 10 años Dios trabajó en mí para que yo pudiera venir y darles lo que les estoy dando a esta compañía. ¿Ok? Porque sí, Dios tenía que bajar mis pies a la tierra, porque yo todavía seguía caminando. Y les cuento que el Señor hizo que yo hiciera cosas que, bueno, algunos de ustedes que han sido mis estudiantes en el instituto saben que, por ejemplo, cuando yo entré aquí a Rema, gerente general, entonces nos invitaron a servir y yo dije, un ministerio así, ya. ¿Ok? Y nos invitaron a servir en edecanes, en asistentes. ¿Ok? ¿Y saben lo primero que me pusieron a hacer? Lavar baños. ¿Ok? Entonces el Señor estaba trabajando en mi ego, ¿ok? En mi ego, y yo estoy seguro que el Señor está trabajando en ti, en cada uno de ustedes, en algo, ¿ok? Y Él está puliendo y preparándote, porque ¿qué es lo que Él quiere? Que seamos como Jesús, que digamos, yo vengo aquí a no ser servido, sino a servir, y salir y llamar a los que necesitan venir a mí. Porque la manera como nosotros los podemos atraer al reino del Señor es como sirviéndoles. Entonces, si nosotros entendemos que la manera como podemos hacer eso es dependiendo de Él, sí, todos tenemos talentos, todos tenemos dones, pero esos dones son gracias a Él, número 1. ¿Ok? Número 2, las experiencias y todo lo que nosotros hemos tenido para mejorar y hacer que funcionen esos dones, vienen de Él. Porque Él nos pone en esos momentos que nosotros necesitamos estar. Y nos da la habilidad y la creatividad para salir adelante. Pero, no, ¿qué es lo que hacemos? Ay, yo soy bien inteligente. Mira cómo lo hice. ¿O no? Lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de que Él y darle la gloria a Él, porque Él es el que te lo da. Entonces, ¿cuáles son las características que debemos de buscar? Ser humilde, pero ¿a qué me refiero con humildad? Depender de el Señor. Y otra bien importante es mansedumbre. ¿Okay? Cuando hablamos de mansos, ¿qué es lo que pensamos? ¿Cómo los imaginamos? ¿Ok? Débiles, ¿sí o no? Tontos. ¿Ok? Pero no, ustedes saben que los caballos de batalla de los caballeros hablaban de que el caballo era manso. ¿Ok? Pero ¿por qué decían eso? Porque ese caballo tenía que no moverse cuando estaba en medio de la batalla, que se pudiera ser dirigido, ¿ok? Porque ellos lo dirigían con las rodillas, los movían con las rodillas. Y se pueden imaginar en medio de una batalla donde es un caos y el caballo firme, parado allí, una plataforma dura, para que el jinete, el soldado, pudiera pelear.
esa es mansedumbre. Eso es a lo que me refiero. Que sea fuerte, que seamos sólidos en nuestras creencias. ¿Ok? Que seamos valientes, que tengamos coraje en lo que estamos haciendo. Entonces, si nosotros tenemos esa intimidad con el Señor, ¿ok? Nosotros podemos seguir adelante. Ahora, ya que entendemos lo que es humildad, lo que es mansedumbre, les quiero comentar una cosa bien importante. Ustedes saben que nuestra humildad y nuestra fe están entrelazadas, que están unidas. Si nosotros estamos dispuestos, ¿ok?, a depender del Señor, nuestra fe va a poder operar mejor. ¿Ok? Les voy a dar una imagen. Nosotros como cristianos somos como la persona que va a una tienda. ¿Ok? Y llegamos al escaparate o a la ventana. Ya saben, vamos al mall aquí a Coxpa. ¿Ok? Y pasamos por Zara. Y allí en Zara están los modelitos muy bonitos para las mujeres y para los hombres. Claro que los hombres no hacemos nada de esto, estamos acompañando a nuestras esposas y a nuestras novias para ver las modas, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Ok? Pero cuando nosotros llegamos allí, vemos el modelo, vemos los pantalones, las faldas, los abrigos, las corbatas, lo que sea, y lo estamos viendo. ¿Ok? Pero hay una barrera entre nosotros y eso que estamos viendo. Lo podemos ver, está aquí, pero no lo podemos tocar. Estamos como el mimo, ¿no? Nos quedamos así. Es lo mismo con nuestra fe y con la palabra del Señor. Aquí adentro tenemos miles de promesas. Bueno, ¿ok? Tenemos promesas de sanidad, tenemos promesas de prosperidad, de gozo. Todo está aquí adentro. Pero tengo una barrera. Mi orgullo. No me deja caminar en fe. ¿Por qué? Porque yo puedo hacerlo. Pero el minuto que nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a despojarme de eso y depender del Señor, es como venir y ¡paz! Rompo el vidrio y entro y ya lo puedo tocar, ya lo puedo agarrar, ya lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Depender de Él. ¿Ok? Y no estoy, y tampoco les quiero comentar que no me entiendan de que nada más me voy a sentar en la hamaca, ¿ok?, sin hacer nada, sino tiene que ser una fe activa. Tengo que hacer cosas para lograrlo. ¿Ok? Tenemos que tomar acciones para hacerlo. ¿Ok? Pero dejemos que el Señor lo haga, que Él opere y que nosotros dependamos de Él. ¿Ok? Y tampoco creamos que es una fe de microondas. Ya, Señor, ya, ¿no? Ahorita. Deja que el Señor lo haga.
Entonces, no hay que hacerlo a nuestra manera. Hay que dejar que el Señor lo haga, que Él actúe dentro de nuestra fe. ¿Ok? Voy a usar 2 ejemplos de la palabra para ejemplificar la fe directamente. La primera es, y todo el mundo la conoce, la fe del centurión. ¿Okay? Él está mencionado en 2 evangelios, en Mateo 8, del 8 al 13, y en Lucas del 7, del 1 al 10. Entonces, yo voy a utilizar la de Lucas 7, del 1 al 10, y dice la palabra de esta manera. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró a Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo, yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y el otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a la casa, los enviados encontraron sano al Señor. Cuando yo leí esta palabra, yo dije, siempre hablamos del centurión. Y normalmente decimos que el centurión era un comandante en el ejército romano. Entonces yo dije, por curiosidad, ¿qué es un centurión? También lo conozco en American Express, entras, ya saben que ese es un centurión, ¿no? Bueno, el centurión era un oficial con el mando táctico y administrativo del ejército romano. El ejército romano estaba dividido en lo que ellos llamaban, déjame encontrarlo, en centauras, ¿ok? ¿A qué se refieren con esto? Eran grupos de soldados de entre 50 a 80 soldados. Y el centurión era el comandante, el oficial mayor de esos soldados. A él directamente le reportaban 3 personas. Uno de ellos se encargaba de todo lo que era la parte administrativa de la centaura. ¿Okay? Otro de ellos se encargaba de de manejar las señales tácticas cuando estaban en la batalla. ¿Okay? Y estaba un tercero que se llamaba tesaurios, ¿okay? Que también ayudaba a manejar a la parte de tesorería administrativa y todo eso del grupo. Entonces son 3 de ellos. Y además de eso tenía sus 80 soldados. Este centurión estaba encargado de la disciplina, estaba encargado de el entrenamiento,
estaba encargado de que la misión encargada a él se lograra. ¿Okay? Y arriba de él había lo que se llamaba el tribuno. ¿Okay? Y el tribuno, ¿quién era? Normalmente era un niño popis, ¿ok? Que manejaba por un tiempo la legión y luego se iba, ¿ok? A el Senado o otra cosa. Pero lo que quiero que nos demos cuenta es que el centurión, ¿ok? Era el que disciplinaba a los soldados. Era la persona. ¿Cómo los escogían? Los escogían por su fortaleza, los escogían por su don de mando, por su éxito como soldado. En otras palabras, eran hombres rudos, eran hombres muy duros, porque si los soldados cometían algún tipo de ofensa, ellos tenían la autoridad de mandarlos a matar. Tenían la autoridad de golpearlos. Tenían la autoridad de castigarlos de lo que fuera. Además, los podían multar. Entonces, dense cuenta, este cuate era de gerente general, ¿ok? Ellos eran la espina dorsal del ejército romano, ¿ok? El éxito del ejército romano venía por este hombre que manejaba a estos grupos, ¿ok? Entonces, aquí vemos a un hombre que también era un hombre que tenía amor. ¿Ok? Porque dice, su siervo estaba enfermo. No era su hermano, su mamá, su esposa, ni su suegra, era su siervo que estaba enfermo. Y él escucha a Jesús o acerca de Jesús y pide que las personas judías fueran a hablar con Jesús, ¿ok? Para pedirle que él dijera que su siervo fuera sano. Él amaba el pueblo de Israel, porque además construyó una sinagoga. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que era un hombre respetado en la comunidad, ¿ok? Y todo. Pero además era un hombre acostumbrado a dar y recibir órdenes, porque vivía en una cadena de comando, ¿ok? Y era un hombre que no estaba, ¿cómo les diré?, dispuesto a preguntar, sino a él le decían, hazlo, y lo hacía. No era el que hace esto y bueno, es que yo creo que debemos hacer esta otra cosa. No, él lo hacía. Y luego cuando él daba la orden, esperaba que lo obedecieran. Les quiero decir una cosa también importante. Él entendía el poder de la palabra. El poder de la palabra, del mando de la palabra. El mando de la palabra de Dios. Él la sabía. Entonces él dice, así que, bueno, voy a seguir leyendo. Así que Jesús fue con ellos y no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle, Señor,
no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Entonces aquí vemos a un hombre acostumbrado a mandar, a un hombre en un ejército que estaba tomando la tierra de Israel, que había sido conquistada por ellos, que de repente dice, ¿sabes qué? Nada más con lo que tú digas va a pasar. Allí él, ¿qué hizo? Se humilló, se puso en dependencia del Jesús. ¿Okay? Quitó todo lo que hemos platicado acerca de él y él dice, yo dependo de lo que tú dices, de lo que tú haces. ¿Ok? El centurión expresa honra a Jesús y hace su dependencia. Él dice, yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y el otro ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. En el versículo 9 al 10 dice, a oír esto, él, Jesús, se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Entonces, lo que hemos estado platicando, dependiendo de Jesús, poniendo nuestra dependencia en Él. ¿Ok? Nuestra fe, declarar la sanidad sobre mi siervo, que va a ser sanado por Dios. Lo estamos declarando, lo estamos viendo. Tomamos una acción de buscar al Señor, de ir hacia Él. ¿Okay? Y luego, ¿qué es lo que pasó? Pasó el milagro que estábamos buscando. ¿Okay? El siervo fue sanado. Pero recuerden que les decimos, si tú te humillas ante el Señor, Él te enaltece, Él te levanta. ¿Okay? Y aquí lo vemos. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Él era un romano. Y él lo que dice es, una persona que ni era israelita, ¿ok? Tiene más fe que cualquiera de nosotros. Eso para mí es wow, ¿eh? Eso para mí es como decir, híjole, yo puedo hacerlo siempre y cuando yo estoy dispuesto a dejar que el Señor obre en mi vida. El segundo ejemplo que les quiero comentar es acerca de la mujer cananea. Una mujer cananea que vemos en Mateo 15 del 21 al 28. Y la palabra dice, saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió.
palabra, y acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo, él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondió y dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos? Pero ella dijo: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Fuerte, ¿no creen? Bueno, estudiando un poquito esto, nos damos cuenta de que la mujer era una mujer cananea, ¿no? Entonces, la mujer cananea, era un pueblo pagano, y los judíos los consideraban impuros. Se referían a ellos como perros. ¿Qué tal, Jesús, como vemos al principio, la desprecia, la trata de apartar, la trata de quitar. Porque Jesús, su primer objetivo en este momento era llegar al pueblo de Israel, porque sabía en el futuro que iba a llegar la palabra a los demás. Entonces su objetivo principal era el pueblo de Israel. Entonces él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego la mujer es despreciada, es quitada. Pero quiero que noten la acción de la mujer. Ella lo que dice es: yo no me voy a dar por vencida. No voy a aceptar el insulto. Es que me vieron chueco en la congregación, por eso ya no quiero servir. Sino ella dijo: yo voy a seguir, voy a empujar para lograr el objetivo, que es la sanidad de mi hija. ¿Y qué es lo que le dice con mucha astucia a Jesús? Aún los perrillos comen las migajas de la mesa del Señor. Otra vez vemos que la fe, lo que yo quiero que pase, depende de mi dependencia del Señor. Depende del Señor. No depende de mí y de las circunstancias alrededor de mí. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo podemos tumbar, romper esa barrera que no nos deja que nosotros utilicemos nuestra fe con nuestra dependencia con el Señor. Así rápido, porque ya se me está acabando el tiempo. También la humildad nos hace felices. Esto hace que el pobre diga: rico soy. También que diga el débil: fuerte soy. Porque en mi debilidad yo me hago fuerte. Porque en mi debilidad, en la parte más débil. ¿Cuántos de ustedes? Yo corría atletismo, yo corría los 400 metros cuando era más jovencito, como hace 5 años.
¿Ok? Entonces yo corría los 400 metros y lo que me tocaba, yo recuerdo, era que cuando me tocaba la última curva de los 400 metros, el cerebro le decía a los pies, síguele. Y los pies decían, sí, tú vente acá abajo y corre por mí, ¿no? ¿Ok? Era cuando ya te sentías que, híjole, la expresión que manejábamos era cuando se te subía el mono en la espalda y sentías que ya no podías, ya no ibas a acabar. ¿Ok? Es el momento de más debilidad, de ya cuando ya estás y dices, no termino la carrera. Es cuando te sientes más débil y tú dices, yo puedo. ¿Ok? Tú puedes con Jesús. Tú puedes con Él. ¿Ok? Kenneth Hagin siempre dice, yo no seré derrotado. Yo siempre lograré. ¿Por qué? Porque mi dependencia no es en mis fuerzas, sino es en las fuerzas del Señor. Y por allí es como yo voy a lograr llegar a mi objetivo final, que sea un llamado, que sea un milagro, que sea lo que sea, lo voy a hacer. Porque en mis fuerzas, cuando se me acaben mis fuerzas, es cuando el Señor entra y te da esa para terminar. ¿Y a qué me refiero cuando nos hace felices? Es cuando ya terminaste. ¿Saben lo que te sientes cuando rompes el listón? Cuando avientas el pecho y rompes el listón, ¿ok? Te sientes feliz. Dices, ya terminé mi carrera, ya la terminé, ¿ok? Y eso es lo que nos tiene que pasar, ¿ok? Si nosotros lo vemos con un milagro en nuestra vida, ¿ok? Que vemos que nuestras deudas son sanadas, que el dolor que tienes en la rodilla se te quitó por obra del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces tú puedes decir, wow, lo hice con mi cuate, con Jesús, porque Él estuvo conmigo en todo. Entonces recuerden, así para terminar, la recompensa del orgullo es derrota, ¿ok? La humildad es el estado de mi corazón y mi dependencia del Señor. Dios exalta al humilde. Lucas 14:11 dice, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mi fe depende del Señor. Está entrelazada con el Señor. Está entrelazada en mi dependencia. Yo hago lo que yo puedo hacer, pero el Señor es el que me da ese poquito más, lo que es necesario para lograrlo. Con la humildad de depender del Señor, yo soy feliz, porque me he quitado todas las preocupaciones que pueden venir. Y al final de mi carrera será enaltecido ante Dios
por mi espíritu y mi dependencia en Él. Gloria a Él, en el nombre de Jesús. Y quiero terminar con una oración para todos nosotros que estamos aquí presentes. Y esta oración, lo que ha puesto el Señor, mejor dicho, en mi corazón es que ese orgullo que podríamos nosotros tener, esa semillita que podríamos nosotros manejar, que el Señor nos ayude a despojarnos de él. ¿Okay? Y como yo les digo, puede ser así rápido o después de 10, 15 años. Y todavía podemos ir trabajando porque podemos caer en la trampa. Entonces vamos a orar, ¿ok? Oh Padre Santo, bendito y alabado, yo te doy gracias porque tú nos has revelado algo nuevo y diferente en esta noche. Santo Padre, bendito y hermoso que eres tú, nos ponemos en tus manos, Santo Padre, para que nosotros podamos depender en todo de ti, Santo Padre. Que nuestro corazón sea un corazón dispuesto a recibir tu dirección, a recibir lo que tú tienes para nosotros. Que tu amor sea tan grande, tan bello, tan envolvente, que nosotros dependemos solamente de ti. Te damos gracias porque tu gloria resplandece sobre cada uno de los que estamos aquí presentes. Tú nos sacas adelante porque aprendemos a escuchar ese pequeño susurro que tú tienes para nosotros, para que nosotros podamos seguir adelante. Bendito y alabado Padre, que eres tú. Y antes de terminar, me gustaría hacer una oración más, porque no hay que desaprovechar la oportunidad de declarar que nuestro Señor es nuestro Señor y nuestro Salvador, que por medio de Él nosotros, y por medio de declarar que Él es nuestro Señor, ¿okay?, nosotros podemos ser salvos. Entonces me gustaría que todos, y las personas, si tenemos personas que nos están escuchando en Facebook, quieren hacer esta oración conmigo, y vamos a hacerlo de esta manera. Padre Santo, por favor, si quieren repetir. Padre Santo, bendito y alabado que eres tú. Yo declaro que Jesús vino para redimirme, para perdonar mis pecados, y yo declaro que Él es mi Señor, es mi Salvador. Lo creo en mi corazón y declaro que Él es el Señor de mi vida por el resto de mis tiempos. Y te doy gracias porque Él murió por mí en la cruz del Calvario. Mis pecados fueron perdonados y ahora yo puedo vivir en gracia con Él, porque Él resucitó al tercer día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora invito a las personas que